Buenas noches, hermanos y hermanas. Vamos a iniciar el devocional correspondiente a este jueves 23 de octubre. Quiero invitarles a que podamos tener una palabra de oración para poder iniciar. Oremos. Querido Dios, queremos suplicarte tu ayuda para poder reflexionar en tu palabra, para poder encontrar, descubrir tu voluntad. Pero también te pedimos ayuda para poder hacer tu voluntad, cumplir con el mensaje que encontramos. Porque el mensaje es para nosotros. El hacer tu voluntad es una tarea nuestra como pueblo de Dios, como creyentes en ti. Y por lo tanto, queremos suplicarte sabiduría, queremos suplicarte sensibilidad también, para poder entonces descubrir cuál es tu mensaje que tienes para nosotros a través de la lectura, la reflexión del libro Apocalipsis. Amén. Voy a comenzar haciendo, bueno, siempre hago eso, ¿verdad? Haciendo una retroalimentación o volviendo a decir algunos aspectos que mencioné el jueves pasado. Una de las cosas que me llama la atención del jueves pasado, del texto del jueves pasado, que fue el inicio de los primeros 5 versículos del capítulo número 8 de Apocalipsis, es cuando dice, cuando él abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Hay una corriente teológica muy difundida y muy conocida aquí en el país, como toda América Latina. Entonces, donde de todo eso se enfrasca en qué significa eso de media hora. Y es precisamente diría yo, el aspecto más irrelevante, ¿verdad? Que debe de uno, uno poner énfasis en eso, poner atención en eso. Por eso, lo importante es lo que plantea ese, que cuando se abre el sello, hay un silencio. Y yo decía el jueves pasado de que toda la visión, todo el capítulo 7, un poco el 6, pero también el 7, la visión es de mucho júbilo, de mucha alegría, de mucha liturgia. La liturgia sigue siendo, ¿verdad? Sin embargo, la liturgia del capítulo 7 y parte del 6 es que era de mucha alegría, de mucho júbilo, de algarabía, gozo, alabanza, adoración. Todo era una fiesta, ¿verdad? Todo era una fiesta. Sin embargo, el silencio aquí nos plantea un cambio abrupto, radical, en lo que veníamos reflexionando en los capítulos anteriores. Un cambio porque, aunque ya se había planteado en el capítulo 6 algo de esto, y yo recuerdo también que eso lo había mencionado yo incluso en el capítulo 5, que lo que venía con esto de la apertura de los sellos es es una cuestión histórica, es una interpretación de los hechos históricos y de cómo Dios va a intervenir en la historia también. Juan, el de Patmos, el que escribe este libro, nos va a plantear muchos aspectos y mucho contenido también en esa misma línea. Y por eso entonces se hace el silencio. Yo decía también que el silencio es una de las prácticas o una de las disciplinas
de espiritualidad, fomenta la espiritualidad. Eh, el silencio no es una práctica muy común, sí se hace, pero muy poco en las iglesias evangélicas, no así en las iglesias protestantes, ¿verdad? Eh, pero en la iglesia católica se hace mucho más todavía. Esto del silencio es algo que lo podemos encontrar en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento. No es una práctica de la iglesia católica nada más. Es una práctica que se realizaba en la religión judía, en el judaísmo. Pero también Jesús hacía mucho eso, del silencio, de apartarse, de retraerse, de estar solo y en silencio también, para comunicarse con su Padre, que es nuestro Padre, ¿verdad? Aquí aparece en los versículos del 1 al 5 también que muchos iglesias evangélicas hablan de que esto del incienso es algo vinculado, relacionado a la iglesia católica, pero eso no es así, ¿verdad? Aquí se habla mucho del incienso. También en el Antiguo Testamento se habla de la quema del incienso. Y aquí ahora, en la actualidad, hay iglesias evangélicas y protestantes también, este, eh, que se quema incienso en las celebraciones, ¿verdad? Eso no está vinculado a una iglesia, porque eso tiene que ver con la significación de, de aspectos litúrgicos que pueden apoyar, pueden abonar la liturgia, enriquecer la liturgia en el sentido particular de las oraciones. Porque precisamente aquí en Apocalipsis está vinculado a las oraciones y en el Antiguo Testamento también, ¿verdad? En este sentido, entonces, el incienso no es algo católico, es un elemento litúrgico de celebración que se hacía en el Antiguo y en el Nuevo Testamento en las iglesias ya cristianas, ¿verdad? En ese sentido, entonces, se quema el incienso, se utilizan incensarios. Esto del incienso no es algo nuevo tampoco para las iglesias aquí en el continente americano, sino que también es una práctica de nuestra cultura maya y lenca, también como es la cultura originaria en El Salvador. Tanto los mayas como los lencas tenían incensarios hechos de barro. La cerámica, hay en los sitios arqueológicos, uno puede encontrar eso aquí en El Salvador. Entonces, los primeros 5 versículos del capítulo 8 nos habla de eso, nos habla de cómo a la apertura de este séptimo sello, hay un silencio y es precisamente por lo que viene, ¿verdad? Lo que viene es una serie de juicios, eh, una serie de juicios para un sector de la población. No es para la humanidad, sino que es para sectores de la población, de la humanidad. Y por eso entonces empezamos, ¿verdad? Con lo que nos corresponde en este día. El versículo 6 dice: los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarla, ¿verdad? Eso plantea de que hay un momento para todo. Hay un momento para celebrar, pero también hay un momento para ejecutar los propósitos de Dios, los designios de Dios. Versículo 7. El primero tocó la trompeta y se produjo granizo y fuego mezclados con sangre
y fueron arrojados sobre la tierra. Y la tercera parte de la tierra fue quemada, y la tercera parte de los árboles fue quemada, y toda la hierba verde fue quemada. Aquí es bien interesante porque lo de la trompeta, la trompeta solo representa algo, ¿verdad? No hay que enfrascarse en esos detalles, ¿verdad? Yo recuerdo que en el año de 1988 hubo una iglesia evangélica de Estados Unidos que difundió por todo el mundo una profecía de que en ese año iba a ocurrir el fin del mundo, de que de que Jesús iba a volver a la tierra y nos iba a juzgar a todos los seres humanos que estuviésemos vivos y muertos en ese año de 1988. Y aquí en El Salvador había gente de iglesias evangélicas que interpretaron se regalaba, eran unos folletos. Yo llegué a tener uno de esos porque me lo regalaron. Tenía aproximadamente, es como que si de una hoja de papel bond tamaño carta había sido doblada y así era el folleto. Pero el folleto tenía aproximadamente unas 20 páginas de papel bond, tamaño carta, y dobladas, y entonces era un folletito, ¿verdad? Más o menos de este tamaño. Y ahí se decía de que el juicio, y se citaba este pasaje del capítulo 8 de Apocalipsis, de que el sonido de las trompetas iba a anunciar el juicio de Dios. Eso así es. Así está planteado aquí, eso sí. El punto era cuando se aplicaba eso, cuando se interpretaba eso, no cuando se lee eso ahí está, ¿verdad? Entonces aparecen los 7 ángeles que están alrededor enfrente del trono de Dios, donde está Dios, y enfrente también del Cordero, que es Jesús. Entonces ahí se dice que esos 7 ángeles, cada uno de ellos tenía una trompeta y que se dispusieron a tocarla. Eso era el planteamiento, ¿verdad?, que se hacía en el folletito de esa iglesia evangélica en Estados Unidos. Cuando interpretaban eso, entonces eso es la cuestión que quiero mencionar. Se decía de que el juicio de Dios iba a ser precedido por el sonido de trompetas. Y entonces, al escuchar trompetas, uno debería de estar alerta, consciente y alerta de que entonces ya venía el juicio de Dios para este mundo. Y es así que se interpretó aquí en El Salvador y en algunas iglesias bautistas del Salvador, que fue lo que yo fui testigo de escuchar, esa interpretación que el 15 de septiembre de 1988 iba a ser el fin del mundo, ¿verdad? De que Jesús iba a venir y que todo lo que se plantea aquí en el texto bíblico se iba a realizar, en donde la tercera parte, donde, bueno, lo primero, ¿verdad? Lo primero es que hay una cosa interesante aquí, ¿verdad? Interesante porque el granizo, que es helado, es mezclado con fuego. Entonces, si el granizo mezclado con fuego se hace, dijéramos, supongamos, se hace en el cielo, ¿verdad? Esa mezcla, cuando ya baja en la tierra, ya no estaría como granizo. Es una de las cosas que yo me pregunto de eso. ¿Por qué? Porque el fuego derrite el hielo, ¿verdad? Entonces aquí viene agua. Sin embargo, lo que estamos aquí hablando es de una visión
que tiene Juan, en donde todo esto se está realizando. Sí sé que en el Antiguo Testamento hay una mezcla de granizo y también de fuego. No es nuevo esto, sino que Juan lo que está haciendo es haciendo una reinterpretación de ciertos textos del Antiguo Testamento. El libro de Ezequiel es uno de ellos que plantea esto, en donde el granizo y el fuego son mezclados, pero también ambos son mezclados con sangre. Fueron arrojados sobre la tierra y eso provocó que la tercera parte de la tierra fuese quemada. El fuego, en muchos casos, en muchos textos, es sinónimo de juicio también de Dios. El fuego, no en todos, pero sí en muchos textos, es sinónimo de juicio de Dios. La tercera parte de los árboles fue quemada y toda la hierba verde fue quemada. Entonces lo que se plantea aquí es que la primera trompeta antecede una destrucción ecológica. En otras palabras, lo verde, lo vegetal, la flora es la destrucción de eso. Es interesante eso, ¿verdad? Ya vamos a ir viendo cada una de los efectos de las trompetas. El segundo ángel en versículo 8. Bueno, pero aquí entonces la primera trompeta está focalizada en lo ecológico. ¿Qué se destruye? En otras palabras, lo verde, lo del medio ambiente, que llamamos ahora medio ambiente, lo ecológico, la tercera parte de eso, se destruye a través de granizo con fuego mezclado con sangre. Todo eso es una figura, ¿verdad? Una figura que puede interpretarse como un juicio de Dios. Es un juicio de Dios. Aquí hay que hacer referencia, ¿verdad? Hay que leer capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, ¿verdad? Para saber quiénes son los destinatarios de esto. Eso ya lo mencioné, ¿verdad? Pero si no lo recuerdan, hay que ir a leer eso. Entonces viene el segundo ángel, versículo 8. El segundo ángel tocó la trompeta y algo como un gran monte, y aquí hay que fijarse en cómo se escribe. No está diciendo que es un gran monte, sino que es algo como un gran monte ardiendo con fuego, fue lanzado al mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió, versículo 9, y murió la tercera parte de las criaturas vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de los barcos fue destruida. Es interesante esto para mí, ¿verdad? Es muy interesante porque nos plantea de que hay una figura de un monte. Eso del monte no hay que perderlo de vista porque más adelante Juan lo sigue escribiendo. Porque eso del monte tiene nombre en este libro de Apocalipsis. Se simboliza de quién es el monte. ¿Dónde está el monte? ¿Es una persona? ¿Es una ciudad? ¿O es una representación de un ente, por decirlo así, de una instancia? Entonces, o de una fuerza. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, pero eso sí, eso se plantea. Cuando uno lee monte ardiente, eso como un monte, o sea, como un cerro, como una montaña, como a eso se refiere al monte, no,
no a la llanura, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en el país, mucha gente dice allá en el monte, ¿verdad? Pero se refiere a una planicie, a una pradera, a una planicie, a donde hay hierba, etcétera. Pero aquí se refiere a un cerro, a un cerro. Entonces, a una montañita, a un cerro, ¿verdad? A eso se refiere. Y que este monte, o sea, este cerro, estaba lleno de fuego, en llamas, y fue lanzado al mar, y la tercera parte del mar se convierte en sangre. ¿A qué les hace recordar esto? Obviamente que recuerda a cuando estaban en Egipto. Y una de las primeras cosas que hace Moisés, a través del poder de Dios, porque es Dios quien lo hace, es convertir el agua del río Nilo en sangre. Lo que pasa es que en aquella época todos los animales se murieron, ¿verdad? Sin embargo, aquí no. Aquí lo que dice, y murió la tercera parte de las criaturas vivientes que estaban en el mar. La tercera parte. O sea que quedan dos partes vivas, dos partes que no fueron quemadas de la tierra, dos partes del medio ambiente que se mantienen todavía vivos, porque lo quemado del medio ambiente, la tercera parte, está muerta. Eso es lo que hay que ir interpretando, ¿verdad? Cuando vemos fenómenos de la naturaleza ahora, no son de desastres naturales, bajo ningún punto de vista técnico. Popularmente se dice, hubo un desastre natural, hubo tantas personas que fallecieron. Eso no se puede decir así, ¿verdad? Técnicamente hablando, son fenómenos. Pero los desastres no son de la naturaleza. Los desastres son provocados por los seres humanos. Por ejemplo, ustedes han visto, me imagino que alguno de ustedes ha podido tener acceso a ver videos donde hay venados que llegan a una parte donde, a una colonia, aún aquí en El Salvador. Pero en otros países, no solamente venados, también osos. Y decimos, no hay que defender, ¿verdad? Que no sé qué. Y entonces asesinan los osos, ¿verdad? Porque nos vino a invadir y es totalmente al revés. El ser humano ha invadido el ecosistema, el medio ambiente de los animales. Y obviamente es un territorio donde no debió haber ninguna vivienda. No debió existir eso. Y por eso hay tigres que, por ejemplo, eso de los safaris, ¿verdad? Van a ver leones y todo, ¿verdad? Luego los leones atacan, malos los leones los asesinan. ¿Y para qué uno va a eso? ¿Verdad? Eso no tiene sentido. Y precisamente por eso es que ocurren los desastres que son provocados por los seres humanos. Aquí en El Salvador, en los últimos meses y en cada año se está haciendo cada vez peor, peor, y se va a poner peor todavía el próximo año, y luego al siguiente año va a ser peor, porque no tenemos una planificación con sentido ecológico de preservar el medio ambiente, sino que se construye donde se quiere, ¿verdad? Y nada menos aquí cerca están construyendo 1.000 viviendas en una reserva de agua. 1.000 viviendas. Haciendo un cálculo de que de las 1.000 viviendas,
Si cada vivienda hay un vehículo, son 1000 vehículos más que van a existir en toda la zona. Aparte de que se va a pavimentar todo esto, no sé cuántas manzanas son de terreno, y por lo tanto esa agua va a recorrer cuando llueva. Ya se inunda por ahí donde están construyendo. Ya se inunda cuando llueve. Ahora con todo ese cemento se va a inundar más, pues, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos pasa? ¿Qué es lo que nos pasa? Entonces, todo eso tiene su porqué. Claro, obvio, pues. Este, y por lo tanto se está destruyendo el medio ambiente. Aquí aparece entonces de que como cerro es lanzado al mar y se destruye. Por una parte, la tercera parte se convierte en sangre y muere la tercera parte de todos los seres vivientes del mar. Y la tercera parte de los barcos es destruida. En esa época, los barcos eran para la pesca y para el comercio. Lo de turismo era poquito, ¿verdad? En el rubro de turismo no había mucho turismo en esa época. Estamos hablando del año 95, 97 después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la tercera parte de los barcos pesqueros y de los barcos comerciantes fue destruida. Versículo 10. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de agua. El nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron por las aguas porque fueron hechas amargas. ¿A qué nos recuerda eso? Nos recuerda a Éxodo. Éxodo. Porque ellos tenían sed cuando los pueblos, ¿verdad? Acuérdense que no solo israelitas salieron. Eso ya lo estudiamos en la escuela bíblica dominical. Sino que de otras culturas también, de otros pueblos salieron que eran esclavos también. Aprovecharon la oportunidad y salieron. Y eso lo dice el texto, ¿verdad? Pero bien, lo estudiamos en escuela bíblica dominical. Y entonces andaban ahí, tenían necesidad de beber agua, pues. El sol inclemente, aunque en el día estaba la nube, en la noche los alumbraba y calentaba la columna de fuego también. Por eso yo les decía, no siempre el fuego es sinónimo de destrucción y de juicio. No siempre en el Antiguo Testamento es así, ¿verdad? Y cada texto bíblico, cada pasaje bíblico hay que estudiarlo particularmente, ¿verdad? Entonces, aquí, entonces en el Éxodo la gente caminaba y caminaba y caminaba. Acuérdense de que anduvieron ahí todos perdidos, ¿verdad? No porque no tenían Waze, sino que no se convertían, ¿verdad? A la voluntad de Dios. No se convertían entonces. Dios estaba dándole oportunidad a los pueblos de que se convirtieran, de que lo asumieran a Él, a Dios, como su Dios. Y Él ya los había aceptado como su pueblo, los había adoptado.
Acuérdense que eso aparece en el capítulo 2, creo, 3 de Éxodo, cuando los reconoce, los identifica y los reconoce, así como cuando uno va a reconocer a la alcaldía, ¿verdad? A los hijos y las hijas. Así hace Dios también. No porque el pueblo había hecho méritos. Es decisión de Dios hacer eso. Así como la salvación, pues, ¿verdad? Es por gracia. Y es algo de Dios. No es por mérito de nadie, de ningún ser humano. Entonces, caminaban y se les agotó el agua. Tenían sed, pero encontraron fuentes de agua amarga. Entonces Dios le dice a Moisés, ¿verdad? Mete la vara ahí, ¿verdad? Y convierte el agua en dulce. Agua dulce, agua, diríamos ahora, potable, ¿verdad? Entonces, aquí no. Aquí el agua ya es dulce. Ya es apta para beber, para el consumo humano. Sin embargo, dice Juan, todo esto es de la visión, ¿verdad? Todo esto está en la visión, que es la segunda visión. Entonces Juan escribe de que cae del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, ¿verdad? Y cae sobre los ríos, sobre la tercera parte de los ríos. Entonces, uno aquí utiliza la imaginación, ¿verdad? Entonces, la gran estrella no fue que fue a caer al río, por ejemplo, para poner un caso, al río Zumpul. Sí saben cuál es el río Zumpul, espero, ¿verdad? El río Zumpul, ¿verdad? Otro cayó en el río Sucio, luego en el Acelguate. No, bueno, el Acelguate no, porque no es apto para beber, ¿verdad? El Acelguate, pero el río Zumpul sí. El río Lempa, también, bueno, ahora todos los ríos en este país están contaminados, ¿verdad? Toditos están contaminados. Sin embargo, son utilizados incluso actualmente para beber, para el consumo humano, en muchas de las comunidades, en diferentes departamentos de este país. El punto es entonces de que esta estrella cae en la tercera parte de los ríos que son aptos del consumo humano. Y precisamente por eso es que mueren la tercera parte de los seres humanos. Aquí la palabra es antropos, ¿verdad? Seres humanos, hombres, mujeres de diferentes edades, que consumieron de esa agua, donde cayó este ajenjo, porque el nombre de la estrella, dice el texto, es ajenjo. El ajenjo es amargo, amargo. El ajenjo fue utilizado para ciertos remedios en la antigüedad, incluso en este país, en el siglo pasado. No sé en la actualidad si todavía sigue utilizado. Me imagino que sí en alguna farmacéutica, ¿verdad? Algunas industrias farmacéuticas lo utilizan para la fabricación de ciertos medicamentos. Eh, entonces el ajenjo es amargo, y cuando estos seres humanos llegaban a beber de esos ríos, agua de esos ríos, morían. Murió la tercera parte, no de los hombres, sino de los seres humanos, por las aguas porque fueron hechas amargas. Versículo 12. O sea, estas trompetas, solo por eso yo decía al principio, ¿verdad? Solo traen juicio. Esto también nos hace recordar un poco el Éxodo. Versículo 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, de manera que se oscureció la tercera parte de ellos. No alumbraba el sol en su esplendor, ¿verdad?
ni la luna, ni las estrellas en su totalidad. Y entonces dice, y no alumbraba el día durante una tercera parte, y también la noche de la misma manera, no alumbraba. Miré, bueno, antes de eso, ¿verdad? Después, el versículo 12 nos plantea el cuarto ángel, que toca la trompeta. Y entonces, la trompeta lo que anuncia es que fue herida la tercera parte del sol, la luna y las estrellas, provocando un efecto en la tierra, entre los habitantes de la tierra, el oscurecimiento en el día, oscurecimiento en la noche. Acordémonos que ahí no había energía eléctrica. Por lo tanto, todo el alumbramiento era con antorchas, una especie de fuego de leña, de quemaban leña, ¿verdad? Para eso. Lámparas fabricadas en cerámica con aceite, ¿verdad? Tenían una figura bien, bien bonita, esas lámparas. Eran un poco así alargadas algunas. Eh, entonces esto provocaba eso. Eso me hace recordar también una de las plagas que se implementan en Éxodo, cuando la gente no podía verse ni siquiera su mano cerca de los ojos, que era una oscuridad absoluta. Entonces provocó la paralización durante un lapso de tiempo muy corto, pero entonces provocó esa cosa. Lo estudiamos también en la escuela bíblica dominical, eso. Las implicaciones económicas que eso tenía, las implicaciones sociales que eso tenía, las implicaciones sociales como por ejemplo la familia. Solo se oía hablar a la gente. Claro, ¿verdad? Que por la voz entonces se podían decir, ah, bueno, aquí está Bob, ¿verdad? Ah, pues sí, qué bien, pero si salían seguramente a caerse. Estoy hablando de Éxodo, de esa plaga. Esa plaga no fue para todos, sino que solamente fue para la población egipcia. La población que estaba en la esclavitud, la población que estaba siendo esclava en esa zona geográfica determinada, ellos sí tenían el fuego. Pero lo que ocurría en el Éxodo es que este fuego no podían encender fuego, porque era absoluta la oscuridad. La oscuridad era tan absoluta y densa que no se podía permitir la, el encender fuego. Entonces paralizó toda la población egipcia y toda la producción que eso significaba, económica, las relaciones sociales, los vecinos, ¿verdad? A mí me hace recordar cuando estaba estudiando el texto y recordando también lo del Éxodo, me recordó lo de la pandemia, que cómo nos encerramos, ¿verdad? Por seguridad. Y cómo mucho provocó temor por la incertidumbre. Provocó miedo por la incertidumbre, por la enfermedad. No había ninguna medicina para eso, no había cura para eso. Y nos paraliza esto. Al principio no salíamos. Después el gobierno reglamentó, ¿verdad? De acuerdo al número del DUI, quiénes salían unos días, quiénes salían otros días. Ahora ya lo olvidamos todo eso. Podemos recordarlo, pero en la práctica es como que si nunca hubiésemos tenido eso. ¿Por qué? Porque ya volvimos a como antes de la pandemia, a las mismas incertidumbres de antes, a las mismas inconsistencias de antes.
Imagínense que todas las iglesias protestantes y católicas, todo el cristianismo, ha tenido un efecto de baja en la membresía de eso. Todas han tenido eso. Esto es un fenómeno a nivel internacional, no solo en El Salvador. Ha provocado eso, una disminución de eso, y se ha incrementado entonces porque se mantuvo todos los servicios en redes sociales. Esto se mantiene, pero la asistencia presencial no, no, eso sí ya no. No estoy haciendo un juicio de valor de eso, simplemente lo estoy mencionando. Entonces ahora nos ha hecho mejores personas la experiencia de la pandemia. ¿Qué cosa hemos aprendido de eso? ¿Qué cosa hemos aprendido de eso y que todavía lo mantenemos? ¿O ya no tenemos nada de eso? ¿O ya lo olvidamos? Mucha gente abandonó la asistencia presencial en las iglesias. Incluso las dos iglesias aquí en El Salvador, que tienen mayor membresía, han experimentado una disminución significativa. Las dos. Yo he leído los informes de eso y los testimonios de las personas, no del liderazgo de esas iglesias. No es una cuestión así de percepción, sino de información real. Y entonces la gente ahora, por ejemplo, plantea, no voy el domingo, voy a ver entonces el servicio, bueno, la gente dice el culto, lo voy a ver a otra hora cuando regrese de la playa, ¿verdad? Entonces lo voy a ver en la noche del domingo. Y entonces ha ocurrido, esto es lo que le estoy diciendo, a mí me lo han contado, ¿verdad? Y después dicen, no, es que vengo cansado, vengo cansada, y luego los niños y aquí, ¿verdad? No, entonces lo voy a ver durante la semana. Entonces cuando yo he preguntado y lo vieron, a creer que no lo hemos podido ver, me dicen. Entonces, no, sí les creo, les digo yo, es igual. Yo les creo. Y entonces eso genera una costumbre, ¿verdad? Una costumbre que tiene implicaciones también, implicaciones sociales también tiene. La ausencia presencial tiene implicaciones sociales. Estoy hablando de las personas que hacen eso, que tienen toda la facultad de físicas, motoras, ¿verdad? Para hacerlo. Porque yo sé que, por ejemplo, de nuestra iglesia, hay una cantidad significativa de hermanos y hermanas que por diferentes razones les impide asistir a la iglesia, por cuestiones de salud o de enfermedad, mejor dicho, o por cuestiones de edad también. Entonces eso es comprensible, pues. Lo incomprensible es lo otro que estoy mencionando, que teniendo toda la facultad para poderlo hacer, no se hace. Pero, sí es interesante esa cuestión. Entonces, esta oscuridad, la tercera parte de la oscuridad, se provoca aquí. Este es un texto que hace referencia a lo de, nos recuerda, a mí me recuerda el Éxodo. Me recuerda la plaga. Me recuerda que cuando lo estudiamos, descubrimos, identificamos, reflexionamos sobre el propósito de las plagas. ¿El propósito de las plagas era fregar a la gente? No. ¿El propósito de la plaga era mortificar, hostigar a la población egipcia? No. Es para que tuviera conciencia de la realidad, para que supiera quién es Dios, el Dios de estos que son esclavos, o sea, de los nadie, pues, en la cultura egipcia, el Dios de los que no cuentan,
de los que no son nadie, ese Dios era el que les estaba provocando eso a ellos. O sea, era una oportunidad, pues. Era una alternativa que les estaba planteando Dios. Era una oportunidad que les estaba planteando Dios a la población egipcia. Pero como el faraón se encaprichaba, entonces seguían sufriendo las plagas. No era voluntad de Dios, era voluntad del faraón, pues, y de su soberbia expresa en varios puntos del texto. Versículo 13 del capítulo 8. Miré y oí volar un águila por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que habitan en la tierra, por razón de los demás toques de trompeta que los 3 ángeles aún han de tocar. O sea, esto es bien interesante porque lo del versículo 1 del capítulo 8 y el versículo 13, o sea, el último del capítulo 8, tienen una coincidencia. En el 8, un silencio. ¿Por qué? Por lo que viene. Versículo 13. Hay una exclamación de lamento, no por el águila, no, el lamento del águila es por los habitantes de la tierra y por lo que viene. Lo que viene, vamos a verlo después, ¿verdad? Pero entonces ahora, lo que hay que descubrir aquí, hay que seguir profundizando cada quien en su casa, en la lectura, ¿verdad? Es sumamente interesante. Aquí no hay o sea, todas las trompetas, las 4, tienen que ver con aspectos concretos, históricos, concretos, reales, tangibles. No sé cómo más poderlo decir. Las afectaciones se van a experimentar. Los toques, los juicios. La trompeta no tiene significado, ¿verdad? Las trompetas están aquí porque representan algo que también en el Antiguo Testamento, que se utilizaban para el anuncio de cosas, para el anuncio de buenas noticias, pero también de malas noticias. Se utilizaban también para el toque de trompeta para las fiestas, de júbilo, de alegría, de fiesta, de júbilo. Entonces, pero aquí preceden un juicio que es de Dios, no de ningún otro ser humano. Es de Dios. Pero ¿para quiénes es este juicio? Ahí está, anteriormente ya lo hablamos eso, ¿verdad? Es en el texto aquel donde dice que esta gente se corre, huye de la ira del Cordero, de la mirada del que está sentado en el trono, etcétera, etcétera. Capítulo 6. Y que le piden a las piedras que caenos encima, ¿verdad? Escóndanos de la ira del Cordero y del que está sentado en el trono. Ahí ya es tarde, pues. Ya es tarde. O sea, la gente que pensó que podía seguir haciendo y deshaciendo, ¿verdad? Ya es tarde. Aquí hay un juicio para ese tipo de personas que no son pueblo de Dios. Los que experimentan esto no son los integrantes, los que conforman el pueblo de Dios, los que tienen fe en Dios, fe en Jesús. No son esos.
La destrucción sí existe, ¿verdad? Porque es una representación del juicio de Dios. El juicio de Dios está planteado de esa manera aquí. No hay que temer a eso, ¿verdad? Eh, no es para generar miedo esto. ¿Para qué uno va a tener miedo? El miedo lo paraliza a uno, ¿verdad? El miedo, si le ayuda a uno, es... ¿Para qué sirve el miedo? El miedo sirve para dejar de vivir, ¿verdad? No impide el miedo que le vaya a ocurrir a uno algo negativo en la actualidad. Lo que el miedo impide, nos impide, nos provoca, nos coarta, es la capacidad de vivir y de ser plenos con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Oportunidad tenemos, pero no pensar de que es una fuente inagotable, ¿verdad, Dios? Y aquí es un planteamiento donde sí hay un hasta aquí, ¿verdad? Hay un hasta aquí. El punto es que eso solo lo sabe Dios. Ni yo, ni nadie de ustedes, ni nadie en este mundo lo sabe cuándo. Entonces, por eso es que no hay que postergar las cosas. Por eso es que no hay que postergar convertirse a Dios. Por eso es que no hay que postergar hacer la voluntad de Dios. Por eso es que hay que resistir a pesar de las dificultades en mantener la fe, la esperanza, el amor y la confianza en Dios. Por eso hay que mantener esa firmeza y esa resistencia frente al mal, frente al dolor, frente a la adversidad, porque no es de Dios esa adversidad. Entonces, el juicio sí es de Dios, ahí sí, ¿verdad? Pero las problemáticas que afrontamos no es de Dios. A veces son nuestras propias decisiones. Y hace poco estaba hablando con un amigo que una persona toma la decisión de abandonar un trabajo porque creyó que lo iban a llamar al otro. Él supuso que lo iban a llamar al otro y nunca lo llamaron. Entonces se quedó sin este y se quedó sin el otro que él pensaba, ¿verdad? Hay que reflexionar en la palabra de Dios y tomar buenas decisiones en la vida. Colocar en el centro a Dios de nuestra vida, porque Él es nuestro Señor, pero también es nuestro Salvador. Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. A Él hay que obedecer. Nada más, nada más. A Dios, a Jesús y nadie más. Oremos, hermanos y hermanas. Querido Dios, te agradecemos porque a través de la lectura de tu palabra, a través de la reflexión de tu palabra, nos animas a continuar, a resistir, a mantener nuestra fe y tener conciencia de que tú eres un Dios que nos conoces y que tú eres un Dios que eres el Dios de esta historia, que intervienes en nuestra historia, siempre para hacer tu justicia, pero también para animarnos a provocarnos, animarnos para que hagamos tu voluntad y formar parte de tu reino. Ayúdanos a este propósito, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos.